Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Palabras para una vida abundante. Nos dedicaremos hoy a reflexionar alrededor de la lectura de Hechos capítulo número 10. Les leo los primeros versos del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es la oportunidad entonces para que mencionemos 3 aspectos muy interesantes que nos propone el texto. Dios atiende la integridad de un creyente. Dios trabaja nuestras soluciones haciendo crecer a otros. Y vemos los resultados con nuestra vida y con nuestro entorno. ¿Cuántas respuestas recibimos de nuestro Padre cuando atendemos la enseñanza de Jesús? Es importante descubrir este aspecto en una actitud devocional válida y poder hacer de la oración y de la práctica piadosa un territorio de respuestas que vienen de Dios. Jesús lo afirmaba en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, dice la Nueva Versión Internacional. Vivir inmersos haciendo de la vida devocional una práctica recurrente, no porque tengamos necesidades, sino porque deseamos establecer una fuerte e íntima relación con Dios, nos da la oportunidad de múltiples soluciones que no solo nos benefician a nosotros, sino que trae soluciones al entorno que nos rodea. Entendemos también que no son nuestros méritos, sino que en el fondo está la gracia de Dios que propicia la salvación humana. Pues la Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cornelio, en su práctica existencial, tenía un componente que muchas personas tienen: esa linda inclinación hacia el servicio a los demás, que va entonando la vida hacia un territorio de satisfacción, pero que no alcanza, que no lo es todo en términos de plenitud en Dios. Y eso era lo que en su momento el ángel que se le aparecía a Cornelio le iba a indicar: un camino totalmente nuevo y renovado. Podríamos decir que Cornelio estaba en una de las tantas líneas donde Dios llega
para extender su amplia bondad, su longanimidad, su misericordia, porque quiere salvarnos y darnos realización eterna, como lo refiere el salmista David en el Salmo 103. Leo en esta versión internacional: Alabad, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Y dice el verso 5, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. ¡Qué bendición! Dios se revelaba a Cornelio para mostrarle que había algo más en su gracia que superaba el legalismo de los haceres, que no podía conformarse, que su conciencia debería crecer, que más allá de la religión que practicaba y sus buenas obras, había algo que lo iba a llenar, que lo iba a realizar. Y es precisamente para eso que se le aparece el ángel, para darle una nueva condición, un nuevo reto, un nuevo comenzar en relación con los planes que Dios establece. Porque, estimados hermanos y amigos, mucha gente se quedan en las acciones que son bonitas, pero que no son lo suficiente. Hace algunos días, cuando vivía en Bucaramanga, leía recurrentemente un aviso en el Ancianato San Rafael que decía: las obras de caridad son la tranquilidad del alma, a lo que yo siempre le argumentaba, pero no su realización y su trascendencia eterna. Desde esa línea donde Cornelio se encuentra, una persona devota, una persona temerosa de Dios, un buen ejemplo para su entorno, para su familia, un buen vecino, un buen señor con sus siervos, etc. En esa línea le está llegando una nueva revelación. Dice el verso 34 del capítulo 10 que estamos analizando de Hechos. Dice que la experiencia de Cornelio fue una experiencia muy maravillosa. Dice el verso 30: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Qué interesante eso, ¿no? Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hasta allí entonces vemos que hay una expectativa maravillosa, una expectativa nueva en medio de un hombre que tenía un nivel de integridad, de justicia maravillosa, pero que tenía que abrirse para una nueva condición. Entre tanto, el segundo aspecto no lo podemos pasar por alto, y es precisamente cómo Dios trabaja en nuestras soluciones haciendo crecer a otros. Recuerden que a quien Dios envía es a Pedro, ¿no? Y Pedro, en este caso, un hombre con una estructura
rígida en su formación, tenía que trabajarse la vida. Era un hombre con un poderoso impacto espiritual y tenía que ser trabajado para ser liberado de ataduras, de lo que lo inhabilitaban para anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Volvemos un poco atrás del texto, en el verso número 9, cómo Dios está trabajando al que se constituiría en mensajero para esta persona que Dios está poniendo en sus manos. Dice el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad y se acercaban a la ciudad. Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo y que atado a las 4 puntas bajaba a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían venido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y oigan la sentencia: levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo te he enviado. Qué lindo, estimados hermanos y amigos, cuando Dios trabaja internamente a otros para constituirse en bendición nuestra con las claridades de su palabra. Cuántas cosas tenemos que derrumbar en nosotros para que le demos paso a la salvación de otros. Preguntémonos eso, ¿no? No rehusemos al cambio, como se lo advierte el ángel a Pedro. Es muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Y como tercero, es importante que entendamos que la bendición de Dios se expresa, el poder de Dios haciendo presencia, confirmando y bendiciendo a todos los que se vinculan a su preocupación y búsqueda piadosa, que nada tenía que ver con pedir cosas, sino un ánimo fervoroso de crecer en la relación con ese Dios de sus padres. En este caso, la experiencia de Cornelio fue una experiencia muy maravillosa, ¿no? Dice, lo confirma Pedro en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y oigan, qué maravilloso resultado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: qué lindo trabajo. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué interesante esta experiencia. En términos de aplicación, Dios quiere revelarle cosas superiores a usted, a su familia, a su entorno. Dispóngase, como se dispuso Cornelio. Hoy, ¿cuántos ángeles hacen presencia en su entorno? Identifíquelos. Entienda que el significado de ángel es mensajero, ¿no? ¿Cuántos mensajeros el Señor ha puesto en su camino? Descúbralos. Dios orientándole, direccionando su vida para que surja una experiencia mayor, para una bendición superior de lo que actualmente tiene, que podría ser moderadamente bueno, pero Dios quiere que sea algo superior. Dios quiere entonces poner un mensajero cerca de usted, y usted lo puede identificar. Invítelo a su familia, invítelo a su casa, y beneficia su entorno, beneficia su vida, así como lo hizo Cornelio. Disfrute esta revelación de Jesús como el Hijo de Dios, y disfrutándolo, no solo lo disfruta como el Hijo de Dios, lo disfruta como su Salvador, como lo hemos hecho muchos de nosotros haciendo ese acto de entrega al Señor. Oremos a nuestro Padre y pidámosle su entendimiento, porque de seguro, hermano y amigo, Dios tiene cosas superiores, y si lo que ahora tiene es bueno y usted lo valora como bueno, pues Dios quiere darle cosas superiores, gloriosas, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios siempre prepara para los que le aman. Padre, gracias te damos por estar tratando con nuestras vidas, con cada persona en cada momento, Señor. Gracias por este espacio de palabras para una vida abundante. En el nombre de Jesús te pido por todas aquellas personas que tienen un grado de interés por crecer en la relación contigo, Padre, que así como la experiencia del encuentro de Cornelio con Pedro, de Pedro con esa comunidad gentil, Señor, dio resultados tan maravillosos, la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Te pido, Señor, en estos momentos, por la vida de todas las personas que están en nuestro entorno, que su vida pueda superar los inconvenientes que tienen para llegar a ser formados a través de la iglesia, Señor, que se convierten en ese mensajero activo, constante. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios me los bendiga.